compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, Estados Unidos flexibilizó sanciones a Venezuela. Negocios petroleros de PDVSA quedaron desbloqueados. Tenemos reacciones a esta noticia en Caracas. En Colombia, presidente Duque calificó la medida de Estados Unidos como triunfo del cerco diplomático. 14 militares heridos en ataque con explosivos contra batallón de erradicación en Meta. Buscan avioneta con 4 ocupantes desaparecida cuando cubría la ruta Villavicencio-Mitú. Este hombre confesó que asesinó y torturó a Edixmar Enríquez González, el caso de feminicidio que causa estupor en Atlántico. Sigue la ola de crímenes en Bogotá. Policía dice que cuerpo en maleta hallado en Bosa es de un homicidio que ocurrió en Soacha. Alarman las cifras de homicidios en Bogotá, que subieron 4,9% en los primeros 4 meses del año. Policía investiga si los patrulleros que no detuvieron al ingeniero Restrepo, muerto al parecer por escopolamina, hicieron un procedimiento incorrecto. Equipo de Federico Gutiérrez denuncia chuzadas con un micrófono oculto en una sede de campaña. Acusan al pacto histórico. Desde la campaña de Petro responden. Dicen que hay nerviosismo en sus rivales y no descartan contrademandas. Caso Quintero. Abogados dicen que el lunes radican denuncia en la CIDH. Biden dice que la masacre del sábado en Búfalo es terrorismo y que detrás hay un movimiento de odio de supremacistas blancos. Y en deportes habla el técnico de Atlético Nacional en la previa de los cuadrangulares que definen el título. Entrevista en RTBC Noticias. Gran noticia para la gastronomía. Leonor Espinosa seleccionada la mejor chef mujer del mundo. Y en cultura hablamos con la escritora argentina Florencia Bonelli. Buenas noches. Trascendental anuncio de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden flexibilizó algunas de las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entre lo que cambia está la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA. Uno de los efectos, según Washington, sería reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El alivio de sanciones a Venezuela por parte de la administración de Joe Biden se refiere sobre todo a una licencia limitada otorgada al grupo petrolero estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano, impuesto por Washington a Caracas en 2019 con la esperanza de sacar del poder a Nicolás Maduro. De hecho, un alto funcionario estadounidense dijo que la decisión está vinculada a un pedido del gobierno interino venezolano, encabezado por Juan Guaidó, al que Estados Unidos reconoce como presidente legítimo de Venezuela, para que reanude negociaciones con el gobierno de Maduro en Ciudad de México. Sin embargo, en los últimos meses Venezuela se ha abierto más y distintos organismos internacionales, firmas y economistas hablan de una recuperación de la golpeada economía de ese país, cuyo Producto Interno Bruto perdió cerca del 83% entre 2013 y 2021. La CEPAL afirma que el vecino país crecerá un 5% en 2022, lo que representaría el mejor desempeño en Sudamérica. Sin embargo, algunos expertos son cautos sobre el impacto real de esta mejora y de la labor del régimen de Maduro. Esto es el resultado de la pérdida de capacidad de control sobre la economía que ha tenido la revolución bolivariana. A raíz del desplome de la industria petrolera venezolana y los efectos de las sanciones financieras encabezadas por Estados Unidos, Maduro se vio obligado a relajar los controles que han dominado la economía venezolana en las 2 últimas décadas. Una de las medidas fue abrirse al dólar como válvula de escape frente a la crisis. La realidad es que Venezuela se ha dolarizado de facto e incluso en las zonas de frontera se utiliza el peso colombiano como la medida para la consecución de bienes y servicios. Lo evidente es que las relaciones con Venezuela, empezando por Estados Unidos, ya se están replanteando de acuerdo con una nueva dinámica geopolítica global y unos intereses muy marcados para la consecución de energías. Es lo que hay. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, reaccionó al levantamiento parcial de las sanciones a Venezuela. Dijo que se tiene la intención de ayudarle a una empresa norteamericana al tiempo que se impulsa a la oposición venezolana. Sí, es verdad que no es una ayuda a Maduro, es una manera de tratar de coincidir también políticas con el presidente Guaidó.
El presidente Iván Duque también reaccionó a la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Lo calificó como triunfo del cerco diplomático. Eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático. ¿Por qué? Porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab. No se lo liberaron. $14 heridos, entre ellos 2 de gravedad, dejó el atentado con explosivos contra la Brigada de Erradicación de Cultivos Ilícitos en Vista Hermosa, Meta. El gobierno nacional rechazó el ataque. El ataque ocurrió en la vereda Costa Rica en Vistahermosa, Meta. El artefacto explosivo fue activado al paso de un vehículo en que se transportaba un grupo de militares que iban a realizar labores de erradicación manual. Producto de la explosión, 14 uniformados resultaron heridos y fueron atendidos inicialmente por sus compañeros. La evacuación ocurrió en medio de difíciles condiciones. Pues el peligro era latente en la zona. 4 uniformados fueron trasladados al hospital de Villavicencio. Uno de ellos se encuentra en ese momento en salas de cirugía en procedimiento por tener una herida toracoabdominal. Uno más se encuentra con pronóstico reservado tras un procedimiento quirúrgico. Los otros 10 están estables. Y sigue la búsqueda de la avioneta que iba con 4 ocupantes en la ruta Villavicencio-Mitú. Este es un informe de Paola López, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Este accidente que se reportó desde el resguardo indígena Piracuara en el departamento del Baupés dejó como resultado el fallecimiento del piloto de la aeronave tipo Cessna C-182 con matrícula HK-1464, Juan Sebastián Ceballos, de 22 años, 2 contratistas de la empresa de Claro y un militar que se encontraba en servicio en el momento del accidente, los cuales hasta el momento no han podido ser identificados. Ya se encuentran unidades del CTI de la Fiscalía y de la Aeronáutica Civil haciendo lo pertinente con la búsqueda y la recuperación de los cuerpos de estos 4 ocupantes que desafortunadamente fallecieron. Cabe resaltar que los organismos de socorro indican a los habitantes de los diferentes departamentos que comprenden los llanos orientales tener especial cuidado frente a la ola invernal, pues como lo indica el IDEAM, las lluvias aumentarán en lo que queda del mes de mayo. Radio Nacional y RTVC Noticias conectados 24/7. El asesinato de Edixmar Enríquez González causa dolor y rechazo en Barranquilla. Su expareja confesó el feminicidio que, según la investigación, incluyó torturas. El hombre quemó a su víctima. Familiares de la víctima aseguraron que tenía 5 años viviendo con su confeso victimario. De maltratos nunca, ella solo comentó era de problemas de pareja, lo normal que uno puede discutir. El hombre confesó haber ahorcado a la mujer en su casa luego de una pelea. Aseguró que trasladó el cuerpo a Puerto Colombia, donde lo metió en una maleta y lo quemó. Pedimos la pena máxima por estas acciones. Estamos solicitando un consejo de seguridad. Ya creo que las autoridades deben de plantear unas soluciones a nivel pedagógico de prevención. Varias veces ocurre y al último ya viene eso. Entonces tienen que primero prevenir eso. La víctima tenía 23 años y un hijo que pudo haber presenciado el homicidio. Edixmar Enríquez González no es una víctima aislada. En Atlántico, en lo corrido de 2022, 25 mujeres han sido asesinadas, 9 casos más en comparación con el año pasado allí en el departamento. En aumento van los casos de violencia contra las mujeres en el Atlántico. En 2021 se registraron 48. Muchos de ellos, según un experto, están relacionados con bandas delincuenciales. Anteriormente, y la mujer de manera tradicional ha sido y sigue siendo un factor de unidad familiar y en un factor negativo que permita contribuir con el crecimiento del accionar de organizaciones delincuenciales. Las autoridades adelantan acciones tendientes a frenar esta situación. Entre las acciones podemos mencionar la activación de rutas para prestar primeros auxilios psicológicos a las víctimas, asesoría legal para las mujeres que se deciden a denunciar a través de nuestro equipo de patrulla de justicia cercana. En Barranquilla fue habilitada la línea 155 para orientación de mujeres víctimas de violencia y en el Atlántico numeral 702.
Los casos de homicidios en Bogotá no paran. Registran otro cuerpo en bolsa en las últimas horas. Aunque fue hallado en Bosa, la policía cree que ocurrió en el municipio de Soacha. Analizan los videos de cámaras de seguridad. En inmediaciones a un colegio en el barrio Laureles de Bosa, suroccidente de Bogotá, fue abandonado en bolsas el cuerpo de un hombre de 36 años. El hallazgo ocurrió el pasado sábado. Según las autoridades, el crimen se habría ejecutado en Soacha y detrás del hecho estaría una peligrosa estructura criminal. Muy preocupante este último caso de embolsado. En lo que va de este año, 15 cuerpos han sido abandonados en vías públicas de la ciudad. Existen unos elementos en común. Hay una violencia expresiva en los cuerpos, hay rasgos de tortura, asfixia, efectivamente encontramos cuerdas, cintas. Las localidades más afectadas con estos crímenes son Mártires, Kennedy, Bosa y Suba. Desarticulamos varias organizaciones criminales muy fuertes el año pasado y efectivamente llegaron otras organizaciones a colmar esos territorios. Por estos homicidios, hasta el momento, solo 2 personas han sido capturadas, luego de que abandonaran en una carreta el cuerpo de un hombre con signos de violencia y que habría sido asesinado en una casa del barrio San Bernardo. Las cifras de asesinatos en Bogotá subieron en el inicio de año. Veamos, Daniela, los datos de la Secretaría de Seguridad en la capital del país. Pues, Mateo, en los primeros 4 meses de 2021 hubo 462 asesinatos. Y veamos la cifra para los primeros 4 meses de 2022. 485 víctimas, es decir, subió 23 crímenes. Y la mitad de los casos estarían relacionados con microtráfico, según el propio distrito. Las cifras también son preocupantes, teniendo en cuenta la modalidad y el tipo de armas. Entre enero y abril del 2022 fueron 90 personas asesinadas con armas cortopunzantes. El caso más reciente ocurrió en Puente Aranda. Un joven de 24 años terminó muerto tras una disputa de un juego de rana. Fue un acto de intolerancia. La víctima del suceso pues les ganó a unos sujetos. Entonces eso provocó la riña. Producto de la riña, uno de los sujetos sacó un cuchillo y le pegó 2 puñaladas. Este mes de abril de 2022 fue el más violento en los últimos 3 años. El fenómeno de los cuerpos embolsados se refleja en la estadística. Se registró un leve incremento en los casos de homicidio. Infortunadamente se presentaron algunos casos en la ciudad de Bogotá en donde fueron hallados cuerpos de personas que fueron asesinadas y empacadas, por decirlo de alguna manera, de una forma macabra y por supuesto absolutamente inaceptable. Según el análisis de las cifras dadas por la entidad, al día en Bogotá asesinan a 6 personas en promedio. De estas son 2 con arma cortopunzante, 2 con arma de fuego o fogueo, 1 con objeto contundente y otra con alguna sustancia tóxica. Hablamos del caso del ingeniero Camilo Restrepo, muerto después de ser intoxicado, al parecer con escopolamina. La policía investiga a los uniformados que no lo detuvieron porque tal vez esto lo pudo poner a salvo. La versión de la familia de Camilo Restrepo Torres sobre irregularidades en el traslado por parte de la policía del ingeniero que luego murió atropellado en la avenida Boyacá con calle Octava sigue tomando fuerza. Los familiares del hombre de 42 años aseguran con un video que Camilo fue llevado hasta el frente de la clínica y luego habría sido abandonado por los uniformados. La clínica de Occidente aseguró que nunca hubo registro de ingreso al centro asistencial. Señalamos que nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución. Tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud. Sin embargo, el comandante de policía de Kennedy aseguró que el ingeniero se negó a tener asistencia médica luego de ser hallado deambulando solo en el sector de Plaza de las Américas. Ante la negativa del mismo, al ver que él no está inconsciente, que responde quererse trasladar hacia su residencia, los policiales continúan con su trabajo. Ante las distintas versiones, la institución inició un proceso interno. Estamos, lógicamente, iniciando las investigaciones disciplinarias que haya lugar. El ingeniero junto a un amigo fueron captados por cámaras de seguridad saliendo de un establecimiento de rumba en el sector de la avenida 1 de Mayo con avenida Boyacá. Allí fueron víctimas de 2 mujeres que para hurtarles sus pertenencias los habrían drogado. Estamos determinando efectivamente qué tipo de sustancia y determinando el modus operandi. Según las autoridades, las 2 mujeres harían parte de la banda denominada Las Tomaseras.
Iniciamos Colombia, mi elección 2022, con la denuncia de la campaña de Federico Gutiérrez. Dicen que encontraron micrófonos en una sede de campaña y acusan de las chuzadas al pacto histórico. Este es el dispositivo que, según el equipo por Colombia, encontraron en el techo de una de las salas de reunión de la sede de campaña en el Poblado de Medellín. Es un micrófono con una tarjeta de memoria micro SD que, según el candidato, transmitiría información en tiempo real. Eso es una chuzada. Eso es más allá que una infiltración, la misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado y varios personajes de la campaña. Y es que Gutiérrez recordó dos pronunciamientos recientes del pacto histórico. Por un lado, Gustavo Petro, quien dijo en Cartagena que sí infiltraron la campaña. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos. Y por el otro, la congresista electa Isabel Zuleta, que habló de sacar información sobre él el próximo 23 de mayo. Voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no tomarla desde tiempo y cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes. Tendrá que ver algo justamente esta chuzada, esta infiltración y este micrófono ilegal en la sede de nuestra campaña con lo que ellos han anunciado. Todo esto va coincidiendo con los ataques sistemáticos, especialmente de la campaña del señor Petro. Federico Gutiérrez dijo que están verificando que no haya interceptaciones ilegales en otras sedes como la del Caribe. Yo le quiero preguntar al señor Petro si fue él quien mandó a instalar este micrófono en nuestra sede. ¿Por qué nos están espiando? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué se saltan las leyes y la norma? Dijo el candidato que la campaña política por la presidencia se ha tornado más que sucia. Desde la campaña de Gustavo Petro respondieron. Le atribuyen la acusación a, abro comillas, desespero de sus rivales en la contienda y no descartan posibles contrademandas por falsa denuncia. Integrantes del pacto histórico respondieron a las denuncias por supuestas chuzadas. Le atribuyen los señalamientos al nerviosismo. Yo creo que el nerviosismo en que está la campaña de Federico Gutiérrez por cuenta de las encuestas los hacen cometer imprecisiones. No hay ninguna actividad ilegal por parte de la campaña de Gustavo Petro. Anuncian que acudirán a instancias judiciales. Si él tiene algo que decir, por favor, denúncienos y nosotros acudimos a las instancias pertinentes. Desde el pacto histórico también se denunció la falta de garantías electorales en Antioquia por la designación de jurados de votación. Rodolfo Hernández en momentos porque reveló cuáles serán los primeros 5 decretos si llega a la presidencia de la República. Atención, suspender los servicios de avión y carros blindados tanto para el presidente como para altos funcionarios. Suprimir algunas consejerías presidenciales y embajadas. Momento agrario porque Sergio Fajardo fue el primer candidato en aceptar la invitación de la Sociedad de Agricultura Colombiana para conversar sobre el cambio, sobre cómo en Colombia se puede combatir la inflación, mejorar las condiciones de la mujer rural, la seguridad alimentaria, la ciencia y la tecnología en el campo. Esos fueron algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa. Y un momento de largo aliento es el que vive Fico Gutiérrez en Bogotá. El candidato cumple a esta hora una maratón en la ciudad. ¿De qué se trata, Stephanie Valencia? Cuéntenos, por favor. ¿Qué tal, Mateo, televidentes? Muy buenas noches. Así es, usted lo ha dicho, una maratónica jornada. Federico Gutiérrez cumplirá 24 horas consecutivas en la capital del país, haciendo volanteos, recorridos y encuentros con diferentes sectores sociales. A esta hora se encuentra reunido con el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional aquí en el Club de la Policía. Lo que nos explicó el candidato es que además de hablar de la denuncia de supuestas interceptaciones ilegales en su campaña, también dijo él que recibirá información detallada, adicional y delicada sobre su campaña política. A continuación, un resumen de la jornada. Con el frío de las 6 de la mañana arrancó la jornada en el sur de Bogotá. En jean y tenis, Federico Gutiérrez se subió a una cabina de Transmicable para un recorrido por Ciudad Bolívar.
En la estación Mirador del Paraíso fue recibido por jóvenes artistas. Mi nombre artístico es Ángel. Llevo un proceso de 5 años buscando, abriendo puertas por todo a nivel nacional. ¿Y ya tiene manager y todo? No, manager sí, no. Todavía no. Estoy en ese proceso de buscar a alguien que me apoye. Ah, no, ya, manager, papá, aquí me tiene. El candidato invitó a grandes artistas a impulsar el talento colombiano. Bueno, José, Maluma, Karol G, vea pues, vean este talento, miren. Dímelo, este Ángel. Se llama, o sea, el nombre artístico es Ángel. Aquí estamos en Bogotá. Aquí me lo encontré, es un joven artista. También vengo de Medellín, de allá de los guetos. Me vine para otras ciudades buscando más oportunidades. El recorrido continuó por las calles del barrio El Paraíso, donde el desayuno fue con arepa donde doña Milena. Niñas, vengan para ver, ¿quién quiere arepita? Transmicable es uno de los orgullos de la gente en esta localidad. ¿Usted qué propuestas les trae a ellos en materia de infraestructura, en empleo, la visita que usted está haciendo hoy acá? Mira, lo más importante, tanto para Ciudad Bolívar, acá que estamos en Bogotá, como para cualquier barrio o ciudad de Colombia, es llevar bienestar y dignidad. Los sistemas de transporte, acueductos, alcantarillados, las escuelas, el tema también del deporte. El candidato compartió con comerciantes, constructores y deportistas. Se subió a un SITP. Luego descendió y llegó hasta la plaza pública Los Mártires, donde lo esperaban simpatizantes. Este primer recorrido finalizó con la bendición del párroco Darío Echeverri en la Basílica Menor del Voto Nacional, donde, recordemos, terminó la Guerra de los 1000 días y símbolo de paz y reconciliación. Sigue la polémica en Medellín. El alcalde suspendido Daniel Quintero anuncia que llevará su caso a la CIDH. Daniel Cañas, buenas noches. Usted tiene más detalles. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mire, mientras que el alcalde de Medellín se pronuncia de esta manera, pues el presidente de la República también afirma y dice que el marco de la legalidad llevará el caso y que de esta manera se hará entonces la elección de la persona que se va a encargar de la alcaldía. Por otra parte, los abogados en defensa de Daniel Quintero se pronunciaron también y dicen y afirman que a partir del próximo lunes se expondrán el caso de Daniel Quintero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los Estados Unidos. Daniel Quintero acusó a la presidencia de la República de, según él, dilatar la elección de su reemplazo mientras cursa la suspensión. A pesar de que Presidencia ya tiene la terna que debería nombrar por ley, su equipo jurídico dilata diciendo que no pueden ser solo mujeres. No esperábamos menos. Después de rota la Constitución, usarán todas las estrategias para mantener a su aprendiz de alcalde. El presidente Iván Duque dijo que esa decisión será acorde con la ley. Está arreglado por la ley, se hace la valoración, se miran los perfiles, se analizan y una vez se surtan todos esos procesos, se toma la decisión. Quintero, entre tanto, le insiste a su gabinete por lo que llama resistencia. Vamos a resistir hasta el último segundo. En medio de la controversia, los abogados que llevan el caso de Daniel Quintero hoy anunciaron que el próximo lunes la CIDH conocerá el caso. Aquí hay demasiadas actuaciones contrarias a la Constitución y a las normas internacionales que hacen parte de la Constitución por parte de la Procuraduría. Es desafiante, es arrogante y es totalmente en contra de esas disposiciones. Desde el Ministerio Público ratifican su jurisdicción en esta decisión bajo el argumento que las pasadas decisiones de la CIDH fueron destituciones y en este caso es una suspensión. En medio de la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, la Interpol y la Europol reportan la captura de 17 extraditables requeridos en 9 países. Entre las capturas está la de Diego Mauricio Blanco, presunto piloto de una de las organizaciones criminales más grandes de tráfico de cocaína en Brasil, conocida como el Clan Rocha, la cual tiene vínculos con la estructura Primer Comando Capital de Brasil, uno de los grupos que era investigado por el fiscal Pecci. Estas personas capturadas son solicitadas por Italia, Perú, España, Bélgica, Portugal, República Dominicana, Brasil, Panamá y Argentina. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal blanqueaba activos del narcotráfico en Paraguay, donde contaba con varias propiedades y tenía la capacidad de producir y enviar 5 toneladas de droga a Estados Unidos, África y Europa, desde países como Bolivia, Perú y Colombia. La droga era enviada a esos países a través de barcos de carga, vehículos con caleta, con ocultamiento de cocaína en alimentos,
equipos de farmacia, materiales de construcción y otras modalidades de ocultamiento. Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Nariño. Quedó para junio la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Escobar. Recordemos, el hombre que disparó contra manifestantes durante el paro nacional en presencia de policías. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama nacional. Autoridades indígenas en el Chocó han confirmado que a 49 asciende el número de personas desplazadas en el municipio del Alto Baudó y a 410 las confinadas luego de las acciones de los grupos ilegales. Tras la muerte de 6 personas, han exigido al gobierno nacional presencia para solucionar la situación. En Antioquia, 37 municipios tienen afectaciones como consecuencia de la temporada de lluvias. Allí el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres elevó la alerta roja en 6 de las 9 subregiones del departamento. Según autoridades, los municipios de Uramita, Amagá, Montebello y Puerto Berrío registran afectaciones por avenidas torrenciales, vendavales e inundaciones en cultivos y viviendas. La comunidad educativa del municipio de Puerto Parra salió a las calles en protesta y también en rechazo a la violación a una profesora del Instituto Alfonso López de este municipio. Las autoridades le piden a la comunidad información sobre este hecho y de igual manera no se ha encontrado al presunto responsable. Volvemos con la noticia del momento. Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela. ¿Qué reacciones hay en Caracas? Pues nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal Maiker Oliveros. Maiker, buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches. El tablero político en Venezuela comienza a moverse y una visita de una delegación estadounidense el pasado mes de febrero comienza a dar resultados. Según expertos, el objetivo es garantizar elecciones presidenciales libres y transparentes, pero eso parece estar condicionado. Mientras la Casa Blanca anunciaba una flexibilización en las sanciones para que la petrolera Chevron pueda negociar con PDVSA, el régimen de Maduro confirmaba la noticia, lo que representa un incentivo para que se reanuden las negociaciones con la oposición auspiciadas por el gobierno de México y avanzar así a un proceso electoral transparente. Ir a unas elecciones libres y democráticas depende fundamentalmente del gobierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno tiene el control de las instituciones y entre ellos el control del Consejo Nacional Electoral. Entonces, fundamentalmente creo que de lo que se trata es de llegar a un acuerdo con el gobierno para que el gobierno permita esas elecciones libres que hasta ahora no las ha permitido. Luce probable, luce muy cuesta arriba. Y luce muy cuesta arriba, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno sabe que en un escenario de elecciones libres las posibilidades de perder esas elecciones son muy altas. La medida de Estados Unidos podría representar para el analista político Benigno Alarcón que Estados Unidos comience a darle un giro a su política exterior. Ni los Estados Unidos y posiblemente tampoco Europa tengan muy claro qué hacer con casos como de Venezuela y el de Cuba. O sea, se han probado muchas cosas a través de años y ninguna de estas cosas pareciera haber funcionado de la manera adecuada. Algunos mantienen la tesis de que la única manera de lograr resultados con estos países es manteniendo políticas muy duras, políticas de sanciones, políticas de presión permanente, y otros piensan que esas políticas definitivamente fracasaron. La decisión estadounidense podría ser un alivio para el sector petrolero, el cual podría llevar la producción a 1 millón de barriles diarios a final de año. Se trata de flexibilizar, no de quitar todas las sanciones. Chevron puede medio garantizar un levantamiento de la producción petrolera para finales de año. Y desde luego ese levantamiento discreto, moderado de la producción petrolera nunca estará por encima de 200-250.000 barriles. En medio de las negociaciones, la oposición venezolana impulsa unas primarias para el año 2023 y así enfrentar a Maduro en las presidenciales del 2024. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte para RTVC Noticias, conectados 24/7.
Finlandia y Suecia ratificaron sus solicitudes de ingreso a la OTAN y Turquía se unió al rechazo que ya manifestó Rusia. Mientras tanto, en Ucrania siguen los ataques, uno de ellos a 60 kilómetros del norte de Kiev, que dejó 8 personas muertas y 12 heridas. Malheridos, fatigados, ávidos de respirar una bocanada de aire fresco, emergieron de la penumbra 265 vidas, 265 combatientes que durante 1968 horas se empecinaron subterráneamente en obstaculizar el capricho ruso de controlar la trascendental Mariupol. El rótulo de héroes se cimentó con cada minuto que existieron en las entrañas de la laberíntica acería de Azovstal. Pero los puntos medios no existen entre Rusia y Ucrania. El Kremlin calificó la operación como una rendición masiva, viéndolos ahora como prisioneros canjeables. Kiev como una retirada negociada. Esperamos salvar las vidas de nuestros muchachos. Entre ellos hay unos gravemente heridos. Están siendo tratados. Quiero subrayar, Ucrania necesita vivos a sus héroes. Mientras se resuelve el destino de quienes todavía yacen bajo estos 11 kilómetros cuadrados y con ellos si Rusia concretó su mayor victoria en la guerra que le exportó a Ucrania, 42 expertos de la Corte Penal Internacional se desplegarán a lo largo y ancho del país para rastrear evidencias de si hubo o no crímenes de guerra, mientras esta se alarga más de lo calculado y Ucrania hace todo por levantarse. Atención, padres de familia. El pico de lluvias que vive el país tiene un efecto directo sobre la salud respiratoria de los menores de edad. Consultamos expertos y esto aconsejan. 13 menores de 5 años murieron entre el 1 y el 7 de mayo, es decir, en una semana a causa de enfermedades respiratorias agudas. Son 5 casos más que el mismo periodo del año pasado. Según especialistas, este aumento se debe a las fuertes lluvias que azotan el país. Pues la población infantil es siempre la población más vulnerable a este tipo de virus que produce infección respiratoria alta y baja. En esa semana, 2,2 millones de personas solicitaron consultas externas y de urgencias por enfermedades respiratorias, de las cuales casi 654.000 fueron para niños de 0 a 4 años. La mayoría de casos de estas enfermedades están en Bolívar, Córdoba, Santa Marta, Chocó y Vichada. Es importante que como padres de familia tengan en cuenta los siguientes signos de alarma. Los signos de alarma son niño que no puede comer nada y todo lo que come lo vomita. Un niño que tenga comportamientos o movimientos anormales. Un niño que los labios se le ponen morados o que tiene gran dificultad para respirar. Expertos recomiendan que los menores de edad deberían seguir usando el tapabocas, ya que están expuestos a otras enfermedades y el COVID-19 continúa. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Nosotros queremos empezar a hacer un análisis de lo que serán los cuadrangulares finales en nuestro fútbol profesional colombiano. Por eso vamos a instalarnos en el grupo A. Allí aparece Atlético Nacional y por eso quisimos hablar con su entrenador Hernán Darío El Arriero Herrera para que nos hable de cómo está planificando lo que será esta recta final. El hombre que llegó a apagar el incendio del Banco Verdolaga tiene un sueño. Yo creo que la alegría más grande para uno como entrenador y como exjugador es ser campeón y téngalo por seguro que lo vamos a buscar con todo lo que nosotros tengamos a nuestro alcance. Asumió un equipo con malos resultados y lo levantó. Como su sobrenombre, Hernán Darío Herrera llevó así a Nacional a las instancias finales. Entonces vamos a tener un cuadrangular muy equilibrado, tanto en lo futbolístico y en lo anímico. Mucho se criticó el cierre del todos contra todos en el que se sumó apenas 3 puntos de los últimos 12 disputados. Pues al clasificar buscamos recuperar a varios jugadores, entonces al recuperar esos jugadores pues yo creo que en la parte futbolística se baja un poquito. Con borrón y cuenta nueva, el arriero cree que entre todos esos nombres con riqueza técnica hay oportunidad. Vamos a estar compitiendo con equipos que están bien, que son difíciles, pero Nacional también tiene jugadores importantes. Y así analizó a su primer rival, el Junior. Armó un equipo competitivo, un equipo donde prácticamente tiene como 3 equipos.
Ahora en este momento están disputando la Copa Sudamericana, entonces ha estado en los 3 torneos. Excepto Felipe Aguilar, que está muy cerca de recuperarse, Nacional cuenta con la nómina completa porque la meta es volver a ser campeones tras 5 años. Y otra noticia de Atlético Nacional es que hoy Giovanni Moreno anunció que en junio se retirará del fútbol profesional. Pero bueno, ahora hablemos del fútbol europeo porque el Liverpool de Luis Díaz sigue con vida en la Premier League y 2 colombianos se preparan para la final de la Copa de Europa. Así que vamos a hacer un repaso de cómo llegan los nuestros en esta recta final del viejo continente. Southampton empezó haciendo su tarea en casa al minuto 13 con este gol de Nathan Redmond, pero el Liverpool, con nómina suplente y pensando en la última fecha de Premier y la final de la Champions, tuvo en campo a Takumi Minamino, quien puso el empate al 27. Joel Matip le dio el triunfo a los Reds al 67. Estos muchachos se entregaron y entregaron durante el partido y es increíble hacer todos estos cambios y tener un juego excepcional. El domingo a las 10 de la mañana se definirá el campeón. Manchester City tiene 90 puntos y Liverpool 89. La ciudad de Sevilla está más que lista para acoger este miércoles la final de la UEFA Europa League entre el Eintracht Frankfurt de Alemania y Rangers de Escocia. El delantero colombiano Rafael Santos Borré jugará su primera final europea y la 7ª de su carrera. Una linda oportunidad para quedar en la historia del club, para quedar en la historia de esta competición. El duelo se jugará desde las 2 de la tarde hora de Colombia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos con una buena noticia para la gastronomía colombiana. Leonor Espinosa fue elegida la mejor chef mujer del mundo al resultar incluida en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. La designación que recibe la chef es un reconocimiento a su propuesta evolutiva, que inició con el embellecimiento de platos típicos colombianos y que hoy utiliza productos y técnicas ancestrales, poco conocidas en el interior del país, para presentarlas en la alta cocina. Hacer calidad, ser conscientes que la cocina requiere ya de otros componentes importantes como el ser un cocinero responsable, pero sobre todo también requiere de mucha autenticidad y de mucha creatividad. Pinceladas, esculturas y grandes diseños, esos son los platos de Leonor Espinosa, platos que han permitido que su restaurante sea el número 1 de Colombia, el 14 en América Latina y el 46 en el mundo. El 80% de los ingredientes provienen de territorios étnicos no conocidos en el territorio colombiano, se conocen en las subculturas, se los reconocen los indígenas y muchos de ellos ni siquiera se han potenciado para la cocina, sino para la medicina ancestral. El logro de Leonor es un reconocimiento para el país, para las etnias indígenas y los territorios, pues gracias a su esfuerzo en la investigación y a través de su fundación al desarrollo de las comunidades, en su mesa hoy se sirven pedacitos de Colombia que le permitan a los comensales, nacionales y extranjeros, recorrer la Colombia profunda. Siguen las reacciones a las cifras del crecimiento económico. Colombia repuntó 8,5% en el primer trimestre del año. Por ahora se cree que la inflación no afectó la actividad económica de personas y hogares. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fueron las actividades que más impulsaron el crecimiento de la economía, aportando 2,9 puntos porcentuales. La economía de Colombia tuvo el mejor primer trimestre en lo que va corrido de este siglo, creciendo al 8,5%. Para todo este año, el gobierno espera un crecimiento económico superior al 5%. Los gremios reaccionaron. Esto demuestra que el comercio vuelve a ser el gran sector jalonador de la economía y ya se empieza a reflejar en la generación de empleo, que es lo más importante. La agricultura es el punto más preocupante. Fue la actividad más afectada entre enero y marzo, debido al aumento de precios de insumos que causó la guerra entre Rusia y Ucrania. Cayó 2,5%. Las aseguradoras del país reaccionaron al trámite de un proyecto de ley que propone reporte semanal de los conductores que no tengan SOAT. Dice el gremio que subiría el valor de las pólizas. El proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes busca que las aseguradoras mantengan actualizadas las bases de datos de accidentes para brindar mayor atención.
Que todas las aseguradoras del SOAT utilicen herramientas tecnológicas para verificar los accidentes viales sin afectar la atención oportuna y además establece que reporten todos los meses al RUND dichos accidentes. Para las aseguradoras, esta labor ya la hacen las EPS y la aprobación de la iniciativa encarecería el precio del SOAT para dueños de vehículos y motos. Obliga a las compañías aseguradoras a utilizar herramientas técnicas para recoger la información de todos los accidentes que se producen en el país donde haya heridos o fallecidos. Los autores y ponentes del proyecto abrieron una mesa de trabajo para escuchar las consideraciones del gremio. En las últimas semanas, la accidentalidad de ambulancias en algunas zonas del país aumentó por la denominada guerra del SOAT, por la búsqueda de pacientes accidentados, por los que además del pago reciben incentivos. El presidente Iván Duque descartó la compra del avión presidencial de Ecuador, pero llamó la atención en que Colombia tiene aeronaves viejas en funcionamiento que en un lapso corto deberán ser sacadas del servicio. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad. Pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. El precio del dólar bajó 36 pesos con 38 centavos y cerró a 4.033 pesos con 85 centavos. El precio interno de la carga de café subió 36.000 pesos y quedó en 2.179.000 pesos. En abril vendieron más de 20.000 viviendas en Colombia. En el acumulado de los primeros 4 meses del año comercializaron 84.347 viviendas de interés social, informó el Ministerio de Vivienda. 4 alimentos bajaron de precio, según informó Corabastos. La papa sabanera está en 2.400 pesos el kilo. La yuca pasó de 5.500 a 5.000 pesos el kilo. La cebolla cabezona roja bajó 2.400 a 2.000 pesos el kilo y el aguacate está en 5.000 pesos el kilo. Continuamos con más información. Quedó aplazada la audiencia contra alias Pirri, señalado de ordenar, torturar y asesinar a una menor en Bogotá. Este y más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Mañana en la tarde reanudan la audiencia que podría dejar en libertad por vencimiento de términos a Edinson Cervera Guarnizo, alias Pirri, señalado de ser el autor material del asesinato y la tortura de Linda Michelle, de 15 años. El hecho sucedió en noviembre del 2020 en el barrio San Bernardo, en Bogotá. La Fiscalía confirmó que entregará 114 bienes al Fondo de Reparación de Víctimas, los cuales están ubicados en Bolívar, Córdoba, Bogotá, Meta, Sucre y Valle del Cauca. Pertenecerían a la denominada Casa Castaño y a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. Fue capturado un instructor de conducción y su alumna por transportar cocaína en un carro de enseñanza en Cúcuta, norte de Santander. Las autoridades confirmaron así una nueva modalidad para transportar droga desde centros de producción en el Catatumbo. En un operativo de allanamiento en San Martín Meta fueron capturados 4 supuestos expendedores de drogas que trabajarían, según los investigadores, para el Clan del Golfo. La protagonista de la historia de hoy es Juliet Maestre, una mujer que fue obligada a salir de su territorio y que encontró en las jaleas y encurtidos una manera de salir adelante y de generar empleo. Veamos este emprendimiento. Yo soy de Valledupar, nos sacó la guerra de allá, yo soy líder social. Empezar es muy difícil, pero no imposible. Nuestras jaleas son 100% naturales, endulzadas con fructosa. Tenemos 9 sabores de fruta, de cada fruta por semana. Tenemos ají picante, tenemos los antipastos vegetarianos y tenemos antipastos en atún. Tenemos pesto rojo y tenemos pesto verde. Tenemos una gran variedad de todo lo que tenga que ver con conservas. Detrás de todo esto tenemos una labor social grandísima. Tratamos de comprar los cultivos a nuestros mismos compañeros víctimas que están cultivando, como en Usme y en otros lados aquí alrededor de aquí de Bogotá. Una invitación para que sean emprendedores, luchen por sus emprendimientos. En
Ucrania hay una ciudad llamada New York, homónima de la llamada capital del mundo. Allí las detonaciones no cesan y su gente se habituó al temor y a prepararse para lo peor. Esta es una Nueva York ajena a los rascacielos, una sin grandes avenidas, sin letreros destellantes y una donde este reflejo ya está mecanizado. En esta Nueva York, pero una a más de 7.000 kilómetros de la capital del mundo, el agua se recoge en botellas recicladas y en cada esquina, en lugar de tiendas, hay huellas. Los rusos ahora se están acercando y se está poniendo muy mal. Hubo un poco de disparos aquí y allá, al sur de nosotros, en Gorlovka. La ciudad ucraniana de Nueva York completa un mes desde que los ataques se hacen intensos y donde sus edificaciones más lejos del lujo no pueden estar. Probablemente pensaron que teníamos equipo militar aquí, no sé cuál es. Tenemos una planta de fenol y eso es algo aterrador. Un solo golpe directo y esto reaccionaría como un arma química. Transversal y sostenida, así es la guerra rusa en Ucrania. Y en Nueva York, la de este país con la del otro lado del Atlántico, lo único común es que cada día vuelve a brillar el sol. La masacre del fin de semana en Estados Unidos parece ser el síntoma de complejos problemas sociales en ese país. El presidente Joe Biden denunció que tras hechos como ese, en el que 10 personas fueron asesinadas en Buffalo, habría episodios de supremacismo blanco. Indignación y dolor por un nuevo capítulo de racismo en Estados Unidos. Una de las matanzas más graves de los últimos meses fue la del sábado en Buffalo, cometida por el adolescente Peyton Gendron, de 18 años, quien se declaró a sí mismo como fascista, racista y antisemita en un manifiesto de 180 páginas. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitaron hoy el lugar donde ocurrió la tragedia. El mandatario instó a todos los estadounidenses a que rechacen la teoría conspirativa según la cual la población blanca y cristiana está siendo sistemáticamente reemplazada con pueblos de ascendencia no europea. Tenemos que decirlo lo más claro y fuerte que podamos, que la ideología del suprarracismo blanco no tiene lugar en Estados Unidos. Ninguno. Un elocuente Biden, que pide desde hace tiempo al Congreso que prohíba las armas de asalto, dijo que quiere hacer obligatoria la verificación de antecedentes penales y psiquiátricos de las personas que compran armas de fuego y buscar erradicar los grupos extremistas que surgen y reclutan personas en Internet. No podemos prevenir que las personas se radicalicen hacia la violencia, pero podemos abordar la explotación implacable de Internet para reclutar y movilizar al terrorismo. El supremacista blanco, que llevaba una pesada armadura y un rifle de asalto AR-15, se declaró no culpable del cargo de asesinato, pero según varias investigaciones llevaba varios meses planeando su matanza y tenía en mente quitarle la vida a más personas. Y es que los tiroteos cobran muchas vidas cada año en Estados Unidos. La organización Gun Violence Archive ha censado más de 200 tiroteos masivos en lo que va de 2022. Llegamos a oportunidades. Atentos quienes tienen negocios y buscan mejorar sus ventas mediante canales digitales. Hay 300 cupos disponibles para cursos en todo el país. En oportunidades para que empresas fortalezcan sus habilidades comerciales en temas digitales de forma gratuita, vaya a la página www.mintic.go.co. Al estar en el sitio web, debe desplazarse hasta la parte inferior y escoge la convocatoria. Al ingresar encontrará las generalidades y el link para inscribirse. Ojo, porque la convocatoria está dirigida a negocios de la industria TI y creativa digital que en su certificado de Cámara de Comercio tengan relacionado algún código CIIU. Atentos, porque es el Ministerio de las TIC quien destinará más de 1.500 millones de pesos para que 300 empresas de este sector fortalezcan sus negocios y aumenten sus ventas. Recuerde que la convocatoria va hasta el 27 de mayo del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. 37 municipios de Antioquia están en calamidad pública por las múltiples emergencias causadas por las lluvias de los últimos días. Casi 50.000 familias han resultado afectadas. Más noticias desde nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Nariño, las autoridades de tránsito anunciaron cambios en la movilidad tras el cierre de la vía panamericana. Los vehículos de carga pesada que se dirigen en sentido norte-sur solo podrán circular los días lunes, miércoles y viernes. En sentido sur-norte los días martes, jueves y sábados. Los días domingos habrá restricción total para vehículos de carga.
La temporada invernal afecta a varios municipios en el departamento del Putumayo. El desbordamiento de los ríos Caquetá y Putumayo dejó a más de 60 veredas afectadas en sus cultivos y animales. En Colón, la creciente del río San Pedro dejó a más de 50 familias damnificadas y la pérdida de 100 hectáreas de cultivos agrícolas. Tras las fuertes lluvias de los últimos días, el municipio de Colombia, al norte del departamento del Huila, fue declarado en calamidad pública, pues los daños incluyen pérdidas de cultivos, afectaciones en vías rurales y afectación en el acueducto que surte de agua potable al municipio. Las autoridades piden al gobierno departamental ayuda para enfrentar esta emergencia. Y seguimos con más información deportiva. En este caso vamos a hablar de fútbol femenino, porque nuestra liga ya quedó definida la primera semifinalista. Se trata del Deportivo Cali, las actuales campeonas que vencieron a Millonarios en el Estadio Palma Seca. Pero todos los detalles del fútbol femenino nos lo trae nuestra compañera Paula Fresneda. Con este remate de media distancia de Ledis Calvo al minuto 4, Millonarios empataba la serie que había quedado a favor para las azucareras en el Campín. Pero la contundencia y la perseverancia rindieron fruto. Una genialidad de Linda Caicedo terminó en este centro con el que Tatiana Ariza empató el partido y obtuvo el cupo a las semis para el Cali. Más allá del gol tempranero, nos llenamos de mucho nerviosismo en el primer tiempo, regalamos ese tiempo, pero bueno, gloria a Dios, en el segundo supimos asimilar y lo sacamos adelante. Este miércoles América recibe a Junior esperando consolidar la ventaja de 2 goles en la serie. Donde esperamos que la hinchada nos acompañe, llenen el Pascual, nos den esa voz de aliento, sean ese jugador número 12 para que podamos concretar el paso a la final. El Medellín hace llamado a su gente para que acompañe a las poderosas en el juego de vuelta ante Pereira con entradas económicas, mientras Santa Fe tiene duelo de trámite en Bogotá. El grupo que va a iniciar tiene el mismo objetivo, la misma convicción y queremos cerrar mañana, finiquitar acá en Bogotá. Faltan 3 semifinalistas y quedan 2 semanas para conocer a las nuevas campeonas de la Liga Femenina. Y ahora vamos con el resumen deportivo del día. Tenemos que hablar de Independiente Medellín, que hoy perdió por 2-0 ante Internacional de Porto Alegre. Todo esto por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana y con esto resignó la posibilidad de clasificación a la siguiente fase. También vamos a hacer un repaso por el Giro de Italia en la etapa número 10 porque se dio un triunfo histórico. El ciclista de Eritrea, Biniam Girmay, se quedó con la etapa número 10 del Giro de Italia entre Pescara y Jesi, siendo esta la primera victoria de un corredor de su país en una gran vuelta, y además convirtiéndose en el segundo africano en lograr una victoria de etapa en el Giro de Italia. Mañana etapa de 203 kilómetros totalmente planos entre Sant'Arcangelo di Romagna y Reggio Emilio, perfecta para Fernando Gaviria, Mark Cavendish o Caleb Ewan. Luego de las protestas que se presentaron en las diferentes canchas del país en la última fecha del todos contra todos de la Liga Colombiana, Radamel Falcao salió a manifestar su apoyo a sus colegas. Los futbolistas de nuestra liga necesitan ser escuchados como lo somos en otras ligas del mundo. Entre todos podemos construir mejores condiciones laborales para nuestro fútbol. Luego de la eliminación del Masters 1000 de Roma y de la preocupación por su lesión en el pie izquierdo, Rafael Nadal ha confirmado este martes que sí estará en Roland Garros. Esto dijo en su cuenta de Instagram. Hoy martes aquí en la Rafa Nadal Academy. Mañana París, @Roland Garros. Este miércoles el tenista de Manacor tiene previsto entrenar en las canchas de la capital francesa. Hoy se estrena el documental El Árbol de Matías, una historia del conflicto en Colombia. El tema es revisado a través de los ojos de un niño que explora la identidad y el perdón. Llega a salas de cine del país el documental El Árbol de Matías, una producción de la cineasta colombiana Pilar Perdomo Munevar que surge de la idea y necesidad de contarle a su pequeño hijo el origen de él y su familia. Narra la historia de prácticamente 4 generaciones de mi familia paterna y es como una exploración, un viaje que emprendemos mi hijo Matías y yo. Una historia de verdad, resistencia y reconciliación vista a través de la mirada inocente de un niño que habla de las heridas profundas de la guerra en Colombia. ¿Y tú por qué vas a votar por el sí? Por mi bisabuelo. ¿Por tu bisabuelo? ¿Y por qué por tu bisabuelo? Porque la guerra lo mató. Explora el territorio de la memoria y teje iniciativas de resiliencia. Todo esto venía como de la curiosidad y las preguntas de mi hijo Matías
cuando estaba pequeño, tenía 5 años más o menos, y siempre había muchas dudas de cómo contarle esa historia y si había que contársela y cómo se le tenía que decir. La película tiene 6 capítulos y hace una analogía a las partes de un árbol como la tierra, el abono, la semilla, las flores o los frutos. Historia que va ligada a un trabajo de animación. Pero para mí ser mamá es una experiencia sobrenatural. Un encuentro íntimo con lo más luminoso y al mismo tiempo con la oscuridad del misterio de la vida. El documental pretende dejar una reflexión en torno a la comprensión e inquietudes que puede tener un niño y que a veces son obviadas por los padres. Mamá, ¿pero te acuerdas que te dije que uno se vuelve malo? ¿Qué maña esa de volverse malo, Ola? Sí, como Anakin. Película que estará en salas de cine de Bogotá, Cali y Medellín. ¿Tú dijiste que él fue militar? ¿O paramilitar? ¿Él fue para? Escritores invitados en RTVC Noticias. Hablamos con Florencia Bonelli, la autora argentina de éxito rotundo con novelas románticas. Estrena una nueva obra. ¿Cómo haces una novela como esta? ¿Cómo empieza la idea inicial en la cabeza, entendiendo que tú, por supuesto, el tema primordial tuyo es el amor, y dónde empiezan a desprenderse los otros temas, la astrología en este caso y otras cosas más? Exacto, te iba a decir, es la última parte de una serie que se llama Nacidas. Se pueden leer, son 4 libros, se pueden leer en forma independiente, pero este es muy particular dentro de lo que es mi obra, porque el tema era contarles a las lectoras un descubrimiento que yo hice cuando yo era bastante grande, tenía como 40 años, de la astrología. Así que fue la astrología lo que a mí me impulsa a escribir esto, y a partir de ahí surgió todo lo demás. Bueno, hablemos del amor entonces. El amor, pero parece ser el motivo de todas las cosas de la vida. Si uno lo piensa un poco, pensando en la pregunta como te la iba a plantear, empieza uno a pensar que es el motor de todo. ¿Qué es lo que pasa con el amor en tus libros y en general? Yo tengo esta frase, y es que el amor es lo único que hace la vida digna de ser vivida. Porque siempre digo, la vida en realidad mucho sentido no tiene. O sea, nacemos, desde muy pequeños ya nos empiezan a torturar con la escuela, el liceo, la universidad, tenemos que ser exitosos, tenemos que ganar sueldo porque si no nos morimos de hambre. O sea, es una vida complicada. Para después terminar en el cementerio. No tiene mucho sentido eso si somos cínicos y nos ponemos a analizarlo muy fríamente. Pero si yo a eso le agrego este componente, que la ciencia no sabe explicar bien qué es el amor desde un punto de vista científico y fisiológico, y bueno, ahí sí todo cambia. Amar es lo que le da para mí sentido. Yo tengo una predilección por el género romántico porque fue el género que me gustó desde que era niña, no tengo una explicación. Y ahora las variables, el amor imposible, el amor ideal, un poco cómo empiezan a conjugarse cuando construyes historias como la que está aquí, la de este y para escribir una historia romántica tiene que ser el amor conflictivo, porque si no tiene conflicto es muy aburrido. Es muy aburrido. Así que mis novelas son todos y siempre yo hago esta cosa, como digo, no sé si ustedes conocen la expresión que tenemos nosotros, es me meto en un berenjenal, porque no sé cómo salir, pero siempre hago historias de amor con personas completamente enfrentadas. Por ejemplo, un libro que fue muy conocido en Argentina, que fue Indias Blancas, que es una cristiana y una historia de amor con un indio, un ranquel, que es una de nuestras tribus más importantes que están en la Patagonia. Claro, imagínate en el siglo XIX que una cristiana tuviera un romance con un ranquel, era impensable. Y yo, sin embargo, hago ese... O, por ejemplo, Caballo de Fuego, la médica de Médicos Sin Frontera, que en mi libro se llama Manos que Curan en la organización, con un mercenario, con un soldado. Entonces, siempre hago esos amores muy conflictivos. ¿Por qué? Y porque a mí me encanta el conflicto y ver cómo se resuelve justamente a partir del amor. ¿Cómo es la experiencia de tu relación con los lectores y con las lectoras? ¿Qué significa para un escritor? Todos los que escriben persiguen eso, en última, si tú lo has conseguido. Yo, la verdad, te voy a ser sincera, Jairo, yo no me esperaba, cuando yo publiqué por primera vez, que era joven todavía, tenía 28 años, yo no sabía que iba a recibir todo este cariño de los lectores, no me lo esperaba. Fue un regalo de mis libros. Siempre digo mis lectoras, porque tengo poquitos lectores, tengo 95% son mujeres, mis lectoras, pero tengo que decir y lectores, realmente fueron un regalo de mis libros. Y también se dio mucho gracias a que cuando yo publico Marlene, fue mi segundo libro, yo puse en la solapa del libro mi correo electrónico, porque todavía no existían las redes, te estoy hablando año 2002, 2003, no había Facebook, no había nada de todo eso.
y pongo, me lo sugirió mi esposo, me dice, ¿por qué no pones la dirección de email? Así te cuentan cuáles son sus experiencias. Bueno, dije, yo la puse, ahí la escribimos en la solapa del libro, y ahí empezó a llegar una oleada de comentarios, mail, con las cuales muchas me he hecho muy amiga. Te diría que mis mejores amigas son todas lectoras mías. Y fue una cosa, incluso cuando te dicen, no me gustó esto, me enojé contigo por esto otro, no importa, a mí me gusta muchísimo. Muchas gracias por este minuto. Gracias a ti, Jairo. RTBC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral.